Hola, es la presentación de la caracterización geoquímica y geocronológica del volcán Poás. Parte del material que vamos a explicar acá es lo que explicaríamos y discutiríamos en una gira de campo al volcán Poás. El volcán Poás es un estratovolcán complejo. Esto significa que a diferencia de un estratovolcán simple, como el que tenemos a la izquierda, el USGS, donde se tiene una chimenea, un cráter o salida por donde se dan las diferentes erupciones, el volcán Poás es un edificio en el que van a haber diferentes focos volcánicos en todo su aparato volcánico. En esta presentación vamos a ver cómo el volcán Poás se ha ido formando poco a poco y cuáles son las diferencias geoquímicas que hay entre cada uno de estos focos volcánicos que tiene el volcán Poás. El volcán Poás además tiene una fractura norte-sur en la que se ubican los diferentes focos volcánicos que ha tenido. Por ejemplo, tenemos los conos de Sabana Redonda, tenemos el cono de Botos, el cono del cráter principal, Fonfrancius, Congo, Laguna Ule y Río Cuarto. En esta diapositiva vemos una fotografía aérea donde está la Laguna Botos, el cráter principal, el cono Fonfrancius y a la derecha el Cerro Congo. Todos estos son partes de los diferentes focos volcánicos que ha tenido el volcán Poás a lo largo de su historia. Atrás se ve el volcán Platanar Porvenir y en ambos volcanes se puede observar las cicatrices o las marcas que dejaron los deslizamientos que se produjeron durante el terremoto de Cinchona. En esta otra fotografía aérea se puede ver el volcán Cerro Congo y la laguna de Uli. Más a la derecha se debería de ver el cráter de la laguna de Río Cuarto. Si ponen atención, en la parte inferior de Laguna Ule se observa un lago artificial. Ese es el reservorio de agua del proyecto hidroeléctrico Cariblanco. Y arriba, cerca de la N, de donde está la palabra Congo, se observa otra laguna artificial. Esa es del proyecto Toro. Esto es importante resaltarlo porque en el sector norte del volcán Poás hay varios proyectos hidroeléctricos que aportan aproximadamente el 8% de energía para el país. Entonces ha sido muy importante comprender y estudiar este volcán, ya que hay infraestructura muy importante para el país en este volcán. El volcán Poás se ubica en la cordillera volcánica central de Costa Rica. Costa Rica es parte del arco volcánico centroamericano que se forma por la subducción de la placa de Cocos y Caribe. En la cordillera volcánica central, el volcán Poás se ubica específicamente entre el volcán Platanar Porvenir, que está en el sector oeste, y el volcán Barba, que está en el sector este. En la parte norte se limita o está casi limitado por la falla inversa de San Miguel, aunque el aparato volcánico de Laguna Ule está fuera de esa estructura. Y en el sector sur se encuentra la falla de Alajuela, que es otra falla inversa que también limita el volcán. Esta fotografía que está aquí a la derecha es actualmente cómo se ve el volcán Poás. Es una fotografía de las cámaras de vigilancia volcánica de la Red Sismológica Nacional y a diferencia de las fotografías que se pueden encontrar en internet, no presenta el domo ya que fue destruido en la erupción del 2017. Como les había mencionado anteriormente, el volcán Poás es muy importante. Es uno de los principales volcanes del país con respecto a que está ubicado a tan solo 30 kilómetros de la gran área metropolitana, donde habitan aproximadamente 2.1 millones de habitantes. Eso significa que cuando el volcán Poás tiene actividad, directa o indirectamente, gran parte de la población se ve afectada. En el 2017 pudimos ver cómo pasó de ser uno de los parques nacionales más visitados, con casi 300.000 personas por año, a estar completamente cerrado y detener toda su actividad turística. Esto generó grandes problemas económicos en las personas que se dedican al turismo y que indirectamente se benefician con la visitación del parque, como lo son restaurantes, tiendas de souvenir y otras actividades que se desarrollan cerca del parque.
Además, como les había mencionado anteriormente, la generación de proyectos hidroeléctricos en el área del volcán Poás es muy importante. Aproximadamente el 8% de la producción del país se ubica en esta área, tanto de empresas privadas como de proyectos hidroeléctricos del ICE. La importancia del volcán Poás ha sido también en la parte académica y de estudios. Desde 1990 ha sido estudiado por científicos de otros países y hasta ha sido comparado con geomorfologías similares a las que se encuentran en Marte, como por ejemplo las fallas inversas que les mencioné anteriormente de Alajuela y de San Miguel, se comparan con las fallas inversas que tiene el Mont Olympus en Marte. Esto en el estudio de Borgia y, y otros en 1990, que habla de cómo el mismo peso del volcán genera que se den estas fallas inversas. El volcán Poás ha sido estudiado desde diferentes puntos de vista. En la parte en que yo he estado interesado, que es la geoquímica y geocronología, los estudios inician aproximadamente en 1983, cuando Michael Carr y Prosser, uno de sus primeros estudiantes de doctorado, se dedican a caracterizar geoquímicamente la parte cuspidal del volcán Poás. Entonces realizan este mapa que está en esta diapositiva y toman diferentes muestras en los diferentes estratos de este volcán. Este fue uno de los primeros trabajos de caracterización geoquímica y donde se empezaron a dar cuenta de que habían diferencias significativas entre ciertas muestras y otras muestras de la zona cuspidal. Posteriormente se fueron dando otros trabajos en otras partes del volcán y es lo que vamos a continuar hablando. Alrededor del volcán Poás también se han desarrollado otros trabajos de investigación y caracterización geoquímica y geocronológica. Uno de ellos es el de Alvarado y Carr de 1993, donde estudian específicamente lo que es el volcán Platanar Porvenir, pero hacen mención de los diferentes focos eruptivos que tiene el volcán Poás. Este mapa que presento aquí a la derecha muestra los diferentes aparatos volcánicos donde ya se mencionan al menos 4 conos piroclásticos en el sector de Sabana Redonda, la laguna de Botos, cráter principal, Fonfrancius, el volcán Congo, laguna Ule y río Cuarto. Además ya ponen las estructuras de las fallas de San Miguel y las fallas de Alajuela. También en este trabajo se hablan de algunas primeras dataciones en el sector de Platanar Porvenir, donde se mencionan edades de aproximadamente 1 millón de años para las partes más viejas de ese volcán. Como les había mencionado antes, el interés de los proyectos hidroeléctricos en el volcán Poás también generó que se den o que se hayan dado grandes estudios de importancia geológica en el sector norte de este volcán. Parte de estos estudios incluyó el de Soto en 1999, donde hace una caracterización geomorfológica y geológica de las diferentes unidades que hay en el sector norte. Específicamente trabajó cerca de la laguna de Eule y en todo lo que es el sector de Cariblanco, Cinchona y parte también del sector del volcán Barba. En este mapa de 1999 de la parte de una parte de la hoja Poás se pueden ver las diferentes unidades que él caracterizó. En el fondo del río Sarapiquí se caracterizó una de las unidades que después vamos a ver, es de las más viejas que se ha encontrado y se encuentra en esta zona porque es uno de los ríos más profundos que hay entre el volcán Barba y el volcán Poás, y donde se ha dejado expuesto el material más viejo que compone a estos macizos. En el 2004 es cuando yo empiezo a trabajar oficialmente en el volcán Poás. Es gracias a la campaña geológica en que empiezo a trabajar en este volcán. La sección que me tocó a mí de la campaña era la parte más alta, empezando desde el cráter y hasta la sección de Sabana Redonda. Posteriormente a la campaña, junto con Esteban Gacel, hicimos un estudio enfocado en los conos piroclásticos de Sabana Redonda. Hicimos una parte de caracterización geoquímica, otra parte geomorfológica y otra geológica. Entonces logramos identificar al menos 2 conos más de los que se habían reportado originalmente y algunas de las estructuras de estos conos, como la que se observa en esta fotografía donde estamos mostrando uno de los conductos o chimeneas
de uno de estos conos por los que salían los diferentes materiales piroclásticos. Entre el 2010 y el 2011 salieron otras dos publicaciones donde ya se empezaba a compilar toda la diferente información que se estaba generando o que se había generado del volcán Poás. Yo ya estaba trabajando en el doctorado, entonces me había enfocado principalmente en compilar toda esta información. El mapa que está a la derecha es de la publicación del 2010, donde ya se hace un compilado de las diferentes unidades, tanto del sector norte como de la parte sur, incluyendo la información que se había sacado de la campaña con nuevo mapeo geológico. Además se hace un muestreo de las zonas que no habían sido incluidas en los mapeos de Prócer y otros. También Alvarado y otros en el 2011 iniciamos un estudio específicamente de los cráteres de explosión o mares, el de Hule y Río Cuarto, que se ubican en el sector norte. Aquí también ya se empiezan a hacer primeras aproximaciones de cómo se cree que funciona el sistema y los diferentes conductos que tiene. En este perfil podemos ver cómo están los diferentes conos o donde se ubican los conos de Sabana Redonda en el sector sur, luego la parte de Botos, luego el sector del cráter principal, Fonfrancius, Congo, Hule y Río Cuarto. En esta figura lo que deberíamos haber agregado serían las diferentes cámaras magmáticas que alimentan cada uno de estos focos volcánicos, o una cámara magmática principal en la parte de abajo y algunas otras cámaras magmáticas arriba, que después vamos a ir hablando un poco de por qué esa idea. En el mapa de la derecha se pueden ver algunas de las muestras que se fueron tomando y a las cuales se les fue haciendo dataciones argón-argón, apoyando así la geoquímica que también se les estaba haciendo a cada una de las muestras, y junto con la compilación de datos geoquímicos no solo de investigadores nacionales sino también internacionales. Ok, este mapa que está aquí es el que salió publicado el año pasado en el paper de caracterización geológica y geocronológica del volcán Poás. Es una modificación del mapa del 2010 que también fue modificado para el 2012 en la tesis de doctorado, y finalmente se trabaja un poco más hasta llegarlo acá. En este mapa se puede ver en el sector oeste todo lo que es el volcán Platanar Porvenir, que no tiene detalles. En la parte central lo que es el volcán Poás con las principales unidades. Cada una de estas unidades podría sacársele más detalle, ya que el modelo de elevación digital que se hizo con imágenes LIDAR. Y en el sector oeste, se ubica el volcán Barba, que también tiene mucha cantidad de información LIDAR y en la que ya se está trabajando específicamente en la cima. En la cima del volcán Poás también se está trabajando en detalles y tal vez más adelante les pueda mostrar algunos de los avances de esta zona. Entonces, en este mapa lo que se puede observar son las diferentes divisiones geomorfológicas y geológicas, porque este mapa también incluye mucho trabajo de campo, incluye también todo lo que fue muestreo y las diferentes caracterizaciones que se hicieron. Si ponen atención en el sector de entre el volcán Barba y el volcán Poás en la parte norte, se observa una línea muy fina de color rosado. Eso es la unidad que habíamos hablado antes, que llamamos unidad Sarapiquí, que es de las más viejas que tiene el volcán Poás y que es de lo que queda expuesto debido a la erosión profunda que se da en este río. Y luego las diferentes unidades geológicas asociadas a cada uno de los focos eruptivos, como lo son los conos de Sabana Redonda, una parte fisural que hay ahí que también generó unas lavas, todo lo que es el sector de Celeste que está ahí con esas lavas que llamamos achiote, la parte azul oscura que llamamos Andesitas Poás, que son de las lavas más viejas que hay en el volcán Poás, y luego como los focos eruptivos más nuevos, como lo son Fonfrancius, el color anaranjado, o Congo, que es ese color verde oscuro, empiezan a tapar poco a poco esas unidades más viejas, y finalmente llega las unidades de la cima que tapan lo que es la parte cuspidal, generando lo que es Laguna Botos y el cráter principal. Entonces ahora vamos a ir poco a poco analizando y viendo cómo se forman cada una de estas estructuras. Lo otro importante de este mapa es que si lo ven en la descripción de cada una de las unidades del nombre, aparece un rango de edad. Ese rango de edad
es a partir de datos de argón-argón que fueron obtenidos durante el doctorado y algunas muestras posterior al doctorado. Hay una muestra muy importante que el afloramiento por la escala de este mapa no permite verla, pero que está en el sector norte, que es de una ignimbrita que fue datada y que corresponde, aparte de las ignimbritas que se encuentran aflorando en el sector sur del Valle Central, que más adelante vamos a hablar sobre eso también. Esta es otra de las figuras del artículo del 2019, que también es una actualización de la que hay en el artículo del 2010 y de la tesis de doctorado. En esta figura se trata de mostrar la mayor información posible, tanto en cuanto a la parte estratigráfica del volcán Poás y los volcanes que tiene tanto en el sector oeste como este, como de la parte geoquímica y de la parte de edades. Entonces, si nos enfocamos específicamente en lo que es el volcán Poás, que es la parte central de la figura, olvidándonos de lo que es la parte de Barba, que está a la derecha, o la parte de Platanar, que está a la izquierda, vamos a ver cómo el volcán Poás inicia. En esta figura tenemos que ver una parte central, que sería la parte central del volcán. Al lado izquierdo sería el sector norte y al lado derecho sería el sector sur. Entonces vamos a ver cómo las primeras unidades del volcán Poás sería la de el río Sarapiquí, que lo habíamos hablado antes, que es la que está expuesta en el río Sarapiquí debido a la erosión. Posteriormente hay una unidad que llamamos La Paz, donde uno de los afloramientos tipo es en la catarata del río La Paz, uno de los afloramientos que se visita durante las giras de campo. Luego, si ven ahí interdigitado o metido, hay un afloramiento, hay una unidad que dice Puente de Mulas con 553.000 años. Esa es la muestra que les decía, es un afloramiento pequeño que hay en el sector norte, de una muestra que fue datada con esa edad y caracterizada geoquímicamente, y que pudimos determinar que corresponde con las ignimbritas de Puente de Mulas, que hasta el momento de esta publicación solo se habían reportado que aparecían en el sector sur del Valle Central. Posteriormente el volcán sigue creciendo y el crecimiento se da principalmente en el sector sur, con lo que llamamos unidad de Achiote. Hay una pausa o no encontramos afloramientos de unidades en el sector norte, hasta que aparecen unas lavas fisurales de 200.000 años en el sector del río Cuarto, que no tienen nada que ver con el Mahar o el cráter de explosión del río Cuarto. Gracias a una de las perforaciones encontramos una muestra que caracterizamos geoquímicamente y que pudimos datar también. Por la caracterización geoquímica la asociamos más a los productos que han salido de Fonfrancius, pero por la edad que nos dio de 140.000 años, hay un espacio ahí entre las siguientes muestras que pudimos datar de Fonfrancius. Entonces, como pueden ver, pasa de 140.000 años hasta 60.000 años, que es cuando vuelven a aparecer productos de Fonfrancius. Entonces podríamos estar hablando tal vez del basamento de Fonfrancius, que datamos en esa muestra de una de las perforaciones del ICE que tenía en el sector norte para la caracterización de uno de sus proyectos hidroeléctricos. Entonces llegamos a este sector donde aparece Fonfrancius y el Congo, el volcán Congo, casi que al mismo tiempo, con edades entre 60.000 y 20.000 años, mientras que en 54.000 años empiezan a aparecer productos en la parte central, principalmente de Botos. Se logró datar una colada de lava que viene de Botos y se va hacia el sector este, cerca del Hotel de las Cataratas de La Paz. Y en el sector sur también empieza a haber actividad fisural que se relaciona con esta unidad que llamamos Poasito. Entonces se abre una fisura y empiezan a haber coladas de lava fisurales y muy fluidas, calientes, basálticas, que fluyen fácilmente y que dejan una topografía suave. Al mismo tiempo y interdigitado aparecen los conos de Sabana Redonda, casi que hace entre 40.000 años y 10.000 años es que empiezan a aparecer estos diferentes focos de los conos de Sabana Redonda. Y
aproximadamente hace unos 6.000, 8.000 años, pero también es extendiéndose. Hay productos que son de caída, que llamamos Poasla Pilitov, que asociamos a que vienen más del sector de votos. Y finalmente aparece lo que es en la cima también actividad. Mientras que en el sector norte, hace unos 6.200 años a 2.800, es que hay actividad tanto en Laguna de Hule, con lo que es la generación del Mahar, también con la actividad de el cono o los conos que aparecen ahí, y también de Laguna de Río Cuarto, que aquí le llamamos Laguna Cooper. Para finalmente los últimos productos o la última actividad que ha estado enfocada en lo que es el volcán Poás, en lo que es la cima. Ok, el estudio detallado del volcán Poás también estuvo enfocado en lo que son los cráteres de explosión, principalmente lo que es el Mahar de Laguna Hule y el Mahar del Río Cuarto. Para esto la información LIDAR fue muy muy importante, entonces logramos caracterizar muy bien y con detalle lo que ocurre en la Laguna del Río Cuarto. Obtuvimos información LIDAR de muy muy alta precisión, con la que nos fue posible eliminar la vegetación y poder caracterizar geomorfológicamente lo que estaba ocurriendo en estos sitios, y posteriormente ir al campo y comprobar lo que ocurre. En la gira que hubiéramos hecho o que se hace en vulcanología, se va a este sitio y se pueden ver las diferencias entre una unidad y otra, específicamente aquí en el sector de Laguna Hule. Aquí podemos ver una imagen con la representación e interpretación de lo que se observan las imágenes LIDAR, donde vemos al menos 3 campos de colada dentro del mar de Laguna Hule, y los 2 conos, uno que rompe al otro cono y uno que tiene una colada de lava asociada directamente a la cima de este cono. Posteriormente, con otros trabajos y con investigación sobre la arquitectura que genera un cráter de explosión cuando se forma, logramos hacer una interpretación de cómo sería la estructura interna del mar de Laguna Hule. Aquí vemos en esta figura un perfil donde se ven los 2 conos, uno que rompe al primero y que forma esa estructura en la parte cuspidal. Además es importante ver que lo que están rompiendo son las lavas o epiclastos del volcán Congo, y cómo la estructura interna va a estar formada principalmente por los materiales que van colapsando, que van rompiendo, y las brechas que se van generando cuando se rompe, esas brechas de explosión, como también por los diques o la diatrema del material que subió y que estuvo en contacto con el agua, y que fue la que finalmente rompe la superficie para generar el cráter de explosión. Ok, en esta diapositiva voy a explicar un poco más detalladamente cómo es que se forma un cráter de explosión y cómo es que se formaron los cráteres de explosión de Río Cuarto y Laguna Hule. La diferencia de un cráter de explosión es que, en teoría, el magma que asciende por diferencia de densidad no llega a la superficie, sino que se encuentra con un nivel freático, y eso genera una explosión. Esa explosión rompe la superficie y genera un cráter que posteriormente colapsa, y que no era tanta la cantidad de magma que estaba saliendo, entonces no llega a salir a la superficie, sino que queda en profundidad. El nivel freático se recupera y entonces queda una tabla de agua en ese cráter que se formó, que es muy similar a lo que se observa en Río Cuarto y en Laguna Hule. Entonces, como les mencioné anteriormente, para Laguna Hule y Río Cuarto se hicieron estudios detallados de tanto la interpretación geomorfológica como geológica y estratigráfica. Parte de este estudio también incluye una caracterización arqueológica de las diferentes piezas que se fueron encontrando cuando se estuvieron haciendo los proyectos del ICE, y esto nos ayudó a entender cómo los pobladores antiguos del volcán Poás de hace 6.000 a 2.000 años
fueron migrando poco a poco cuando tanto la laguna Ule como Río Cuarto fueron generando erupciones. En esta figura que está en esta diapositiva se puede ver otro cráter de explosión más pequeño que se llama Pata de Gallo. Este, a diferencia de los otros dos, no tiene un nivel, no tiene una laguna. Sin embargo, en la parte central de este cráter de explosión pequeño que se llama Pata de Gallo, sí hay una naciente, y entonces cuando uno de hecho va en el carro hacia la laguna de Ule, entra a Pata de Gallo, pasa por la naciente y luego continúa el ascenso hacia el sector de Laguna Ule. Esto que se ve aquí es parte del trabajo de levantamiento estratigráfico que se hizo alrededor de Laguna Ule para poder entender la distribución de los depósitos que generaron las erupciones de Laguna Ule. Entonces se levantaron columnas estratigráficas de los diferentes depósitos que se encuentran alrededor del volcán, y se fueron correlacionando con niveles guía para poder ir ubicando tanto los espesores como los diferentes materiales que se iban encontrando entre ellas, y poder hacer correlaciones y así poder entender también cuánto tan cerca estábamos de la fuente o qué tan alejados estábamos de la fuente, y también hacer cálculos de la proyección del índice de explosividad que tuvo esta erupción, como también si hubo alguna relación o alguna implicación de la dirección del viento que pudiera hacer que los depósitos se encontraran más cerca de un sector que de otro. Para el cráter de explosión de Río Cuarto se hizo se siguió la misma metodología. Sin embargo, los afloramientos donde se encuentra material que pueda ser asociado a ese cráter de explosión, tanto del material que fuera material juvenil o que estuviera relacionado con el magma que ascendió y chocó o que estuvo en contacto con el agua, es muy poco, y se encuentran muy pocos afloramientos. Sí se pudo determinar que hay un efecto directo del viento, y que la distribución de estos materiales está afectada por el viento que sopla del sector noroeste al sector suroeste. También se hizo un perfil, como les había mencionado. Este es uno de los lagos naturales más profundos del país, con una profundidad de 60 metros, y la estructura interna en este caso está formada por una diatrema única con un dique que ascendió y que no llegó a la superficie, como se explica anteriormente, pero que sí, al entrar en contacto con agua, rompe, y lo que rompe son estas lavas que habíamos hablado de 200.000 años, que están ubicadas en ese sector del Río Cuarto, y que probablemente, y por el tipo de lavas que son, provienen de una erupción fisural en ese sector. En esta figura se observa la distribución de todos los afloramientos donde se ubicaron materiales que están relacionados tanto con Laguna Ule como con Río Cuarto. Se observan también las líneas que marcan los depósitos que se asocian a cada uno de estos materiales, y que nos hablan de la distribución de estos materiales y si hubo un efecto del viento en ellos. Ok, entonces, como se tiene todo este trabajo que se ha venido haciendo, en algunos casos en detalle como Río Cuarto y Laguna Ule, además se tiene la geoquímica y se tiene la cronología, se ha montado este diagrama que poco a poco explica cómo se fue formando el volcán Poás y dónde posiblemente estuvieron los focos eruptivos de cada una de las unidades. Entonces esta figura se lee de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces empezamos con la unidad Sarapiquí, que tiene una edad de aproximadamente 700 a 600 mil años. De esta unidad no se sabe bien cuál es el foco o dónde estaba, pero creemos que estaba en el sector norte, porque solo en el sector norte vemos este tipo de material, y que principalmente el material se fue hacia el sector este, debido a que solo lo encontramos en el cañón del río Sarapiquí. Si pueden ver en la figura, en el bloque de diagrama, en el primero hay unas líneas punteadas de color rojo. Eso es lo que correlacionamos o indicamos que sería esta fractura volcanotectónica norte-sur,
que hay en el volcán y por la que se aprovechan los materiales que ascienden para llegar a la superficie. Posteriormente hay dos focos eruptivos, uno que va a ser asociado a la unidad andesita, a la unidad La Paz y a la unidad Achiote. Achiote es la celeste y La Paz es la más azul. Eh, Como podemos ver, ambas están en el mismo tiempo, son contemporáneas y abarcan un gran rango de tiempo entre 610.000 años y 228.000 años. Todos estos rangos de edad son a partir de dataciones a Argón-Argón. Luego, hace 200.000 años, en el sector norte, cerca de Río Cuarto, hay una erupción fisural que genera basaltos afíricos y muy fluidales que fueron datados en esa edad. Y posteriormente, en el sector norte, se generan lo que son el volcán Fonfrancius y Congo, con edades entre 140.000 y 20.000 años, yendo desde la base hasta la parte superior o la parte más joven. Posteriormente, hace 54.000 años, y hacia el sector este empieza el volcán Botos, a la parte de la cima, a hacer erupción. Entre 53.000 y 10.000 años empieza lo que es una fisura en el sector norte, donde se van erupciones fisurales y que están relacionadas con la unidad Poasito, y aparecen los conos piroclásticos hace entre 40.000 y 10.000 años, para finalmente generar erupciones en el sector norte otra vez, con lo que son los cráteres de explosión de Laguna Ule y Río Cuarto, y la parte central del volcán Poás. Ok, finalmente llegamos a lo que es la caracterización geoquímica. Entonces, de cada una de las unidades que hemos hablado anteriormente, se hicieron muestreos con los que se hicieron análisis geoquímicos de elementos mayores, elementos traza. Para algunos se hicieron isótopos, no para todos, porque la caracterización de isótopos es cuando se hablan de diferentes tipos o fuentes de magma, que estamos hablando principalmente de una, entonces decidimos no hacer tantos elementos o análisis de isótopos. Lo que sí pudimos ver con la caracterización de elementos mayores y trazas fue que en el volcán Poás existen principalmente dos componentes geoquímicos. A uno lo vamos a llamar el componente geoquímico Sabana Redonda, porque fue en Sabana Redonda, los materiales de los conos de Sabana Redonda, donde se muestra claramente. Y el otro componente lo vamos a llamar Fonfrancius, porque lo vemos claramente en la mayoría de las muestras que se sacaron de este edificio volcánico. Entonces, estos dos componentes están claramente identificados, los vemos en el gráfico de la izquierda y en el gráfico de la derecha. El gráfico de la izquierda muestra solo lo que es los componentes de Sabana Redonda, donde también hay muestras de lo que es la cima Poás, específicamente de Botos. Botos tiene ambos, tiene dos, y se presenta de Botos, de Sabana Redonda, de la unidad Poasito, de las lavas de Río Cuarto y de las lavas de Andesita La Paz. Mientras que del componente geoquímico Fonfrancius hay de la cima Poás, de Bosque Alegre, que es la Laguna Ule, de la cima Poás, que sería de Botos, bajo en titanio, de Fonfrancius, Cerro Congo, Achiote y Río Sarapiquí. Ok, si volvemos a ver otra vez esta figura de la columna cronoestratigráfica, hemos agregado unos puntos blancos y negros que están asociados al componente geoquímico. Entonces, además de ser una tabla cronoestratigráfica, también habla de cómo ha variado en el tiempo este componente geoquímico en las diferentes unidades. Entonces, por ejemplo, vemos cómo la unidad Río Sarapiquí es del componente Fonfrancius, mientras que La Paz es del componente Sabana Redonda, y así sucesivamente con las diferentes unidades a lo largo del tiempo. Como les había mencionado anteriormente, hicimos también análisis de isótopos. Entonces hicimos análisis de isótopos de razones de plomo 206 y 204 y 207 204. Esto para determinar cuál es la fuente mantélica del magma que se está saliendo en el volcán Poás. En relación con los otros análisis de isótopos que se han hecho en los volcanes de la cordillera volcánica central, es muy similar, no hay diferencias importantes. Y con respecto a lo que hay en Costa Rica,
indica que, al menos para lo que es la cordillera volcánica central, está cerca o tiende a ser una fuente high mu, que se relaciona con el punto caliente de las Galápagos. Para poder caracterizar y dividir estos dos componentes geoquímicos, tanto el de Sabana Redonda como el de Fontfrancius, con elementos mayores pudimos ver que era suficiente ver estas diferencias cuando ploteábamos ciertos elementos y acomodábamos las muestras. Entonces, uno de los elementos que nos muestra esta diferencia es en este gráfico, un gráfico de sílice contra potasio, donde vemos claramente cómo el componente Sabana Redonda se acomoda arriba o sobre la línea de los materiales que se clasifican como calcoalcalinos altos en sodio. Perdón, en potasio. Mientras que los de Fontfrancius se acomodan sobre la línea o bajo la línea y se clasifican solamente como calcoalcalinos en este gráfico de potasio contra sílice. Entonces esta fue una de las gráficas que nos ayudó a esa caracterización y que pudimos empezar a ver estas dos diferentes poblaciones. Ok, en este otro gráfico de magnesio contra titanio también vemos dos cosas importantes con respecto a los diferentes componentes geoquímicos. Número uno es la cristalización de los diferentes minerales de olivino, piroxeno y plagioclasa, y posteriormente olivino, piroxeno, plagioclasa y magnetita. También vemos cómo el componente Sabana Redonda está más elevado o más tirado a lo que es la izquierda, pero con valores altos. Estos valores los da el titanio. Entonces lo que es Sabana Redonda va a tener valores altos de titanio. Altos me refiero a mayores a 0.9 y hasta 1.3. Mientras que el componente Fontfrancius va a tener desde 0.9 hasta 0.5, más bien tendiendo a tener poco titanio. Y luego lo que podemos ver en este gráfico es que a partir de una muestra que sea 100% Fontfrancius o 100% Sabana Redonda, van a haber algunas muestras que van a ser intermedias. Entonces esto es importante porque nos está hablando de que aunque el sistema en el volcán Poás es bimodal, que o sea hay dos tipos de magma, en algún momento estos dos sistemas bimodales se pueden mezclar y generar híbridos. Entonces no solamente están estos dos componentes, sino que también hay algunas muestras que podrían comportarse como híbridas. Ok, esta figura o esta diapositiva muestra diagramas geoquímicos que se llaman diagramas geoquímicos de tipo Harker. Los diagramas de tipo Harker son o comprenden diagramas de magnesio contra diferentes elementos mayores, por ejemplo titanio, calcio, hierro, sílice, sodio, potasio. En estos gráficos Harker, tanto para lo que es el componente Sabana Redonda como Fontfrancius, en algunos es muy clara la diferencia. Entonces, por ejemplo, si vemos el de titanio, vamos a ver las muestras de Fontfrancius acomodadas de 0.9 hacia abajo, mientras que las de Sabana Redonda de 0.9 hacia arriba. El de hierro también es muy claro y los otros son un poco, no es tan clara la división debido a las muestras híbridas que hay entre ellos, pero funciona muy bien también para ver cuál es la línea de cristalización de los diferentes minerales. En esta figura lo que se muestra son las diferentes relaciones espaciales de los componentes geoquímicos Sabana Redonda y Fontfrancius. Lo que son los puntos blancos están relacionados con el componente Sabana Redonda. Eso significa que lo que vemos allá en el sector norte relacionado con las lavas fisurales de Río Cuarto están relacionados o implica que ahí está el componente Sabana Redonda. Igual lo que es en la fisura de la parte sur y cada uno de los conos de Sabana Redonda. En la parte central, el cráter principal corresponde con una variación entre el componente Sabana Redonda y componente Fontfrancius, mientras que el posible foco eruptivo que asociamos a
Andesitas La Paz, luego ubicamos ahí y se lo asociamos al componente Sabana Redonda. Mientras que Fonfrancius se ubica principalmente en lo que es la laguna de Ule, Fonfrancius, Congo y el posible foco eruptivo que asociamos a donde salieron los productos de la unidad Achiote. En el tiempo podemos ver cómo los diferentes componentes han ido variando uno con respecto al otro y cómo hay momentos en que aparece uno o aparece el otro. También cómo hay unidades que ocurren al mismo tiempo pero tienen los diferentes componentes o muy cerca. Por ejemplo, Andesitas La Paz pertenece al componente de Sabana Redonda, mientras que Achiote, aunque es casi contemporáneo, pertenece al componente de Fonfrancius. Es muy importante ver cómo a lo largo del tiempo sí ha habido una menor aparición del componente de Sabana Redonda, pero que sin embargo puede repetirse o puede volver a aparecer. En el tiempo podemos ver cómo los diferentes componentes han ido variando uno con respecto al otro y cómo hay momentos en que aparece uno o aparece el otro. También cómo hay unidades que ocurren al mismo tiempo pero tienen los diferentes componentes o muy cerca. Por ejemplo, Andesitas La Paz pertenece al componente de Sabana Redonda, mientras que Achiote, aunque es casi contemporáneo, pertenece al componente de Fonfrancius. Es muy importante ver cómo a lo largo del tiempo sí ha habido una menor aparición del componente de Sabana Redonda, pero que sin embargo puede repetirse o puede volver a aparecer. Estas son algunas de las referencias principales de esta presentación. La primera es básicamente la del artículo del 2019 de la caracterización geológica y geoquímica. Y el último es muy importante, se los recomiendo que se lo lean porque lo vamos a ver en diferentes partes del curso, tanto para la parte de geocronología como para esto que estamos viendo de geoquímica. Esta publicación ya está en mediación virtual y la pueden descargar y ir leyendo.